Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así continuamos con el ciclo Orígenes, junto al maestro Andrés Bestarmayo y no sé si decirle maestro, porque sigo admirado de sus conocimientos, de Carlos Semino, el cual quiero interrumpir un segundo el programa para decirte, Carlos, que hay una palabra que encontré hoy, la buscaba para agradecerte tu presencia y creo que has engalanado el ciclo. Le has puesto el galardón al ciclo que estamos haciendo junto al maestro Andrés Bestarmayo, y te puedo asegurar que estos programas, que por supuesto van a estar editados todos juntos, han quedado en la página de oro de mi historia en esta radio. Quería agradecerte tu presencia, quería agradecerle públicamente al maestro Andrés Bestarmayo, el cual ya me tiene acostumbrado a los sustos. Hemos trabajado mucho y seguiremos trabajando mucho, si así la vida lo permite, pero te vuelvo a repetir, has engalanado este ciclo. Así que, maestro Andrés Bestarmayo, y antes sí, por supuesto, porque si no, mira, Tere Mármol, como siempre, en el control técnico. Maestro, este cierre... Perdón, Andrés, un solo segundo para agradecer estas palabras sinceras y halagüeñas. Para mí, realmente se trata de un tema apasionante que cuando miro retrospectivamente, creo que de algún modo justificó mi propia vida. Nunca olvidaré un hecho que sucedió cuando presentamos el libro en la feria del libro anual que se celebra todavía en el predio de la Sociedad Rural, y uno de los concurrentes era el doctor Arturo Famulari, un neurólogo de nota muy conocido que mucho ayudó a mi despegue, porque a mí me costaba encontrarme con un escenario público, y él, gran conocedor y gran experto en su tema, era un neurólogo, como digo, importante, colaboró muchísimo en que me fuera lanzando, inclusive me acompañó a Misiones a dar una conferencia a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la universidad local, que dependía de la Universidad de Santa Fe, porque estaba muy identificado con el proyecto, y junto a él y otro muchacho ya fallecido, ambos fallecidos, Julio Mestrovich, conformamos el Grupo Roma, que durante varios años se dedicó a rastrear y a cultivar la recuperación de la memoria de la boca en el bar Roma. Y estando Arturo en la presentación misma, pidió la palabra y dijo más o menos esto: yo creo, Carlos, que vos viniste al mundo para escribir este libro. ¿Se refería? Sí. Así que lo que acaba de decir... Este es el libro del cual hemos hablado durante todo este ciclo, y que con gran afecto seguramente me lo ha dedicado, y lo tendré en mi biblioteca especial del barrio de La Boca.
el barrio de La Boca, tiene un lugar muy especial en mí, y todos lo saben, sobre todo el maestro lo sabe. No es la Boca soñada como fue mi conferencia grande. En este momento creo que no está pasando el mejor momento, pero siempre está. Siempre está. Sí. Bueno, este silencio viene muy bien como para... Después de estas 3 jornadas de trabajo, que casi fueron 4, si incorporamos donde estuvo presente Bacareza. Ya llevamos grabadas 4 horas, esta sería la quinta. Así que es muy interesante todo el desarrollo que fuiste haciendo, estimado y querido Carlos Semino, más para los que somos residentes y estamos con el corazón en esa república tan hermosa que tanta gente nos hizo querer, y que sabemos que aunque esté pasando por esta situación, la llevamos todos en una parte del corazón. Pero había un punto interesante que querías vos hacer hincapié sobre este crítico de arte italiano que te presenta Urucúa, sí, que sería bueno que hagas esa referencia. Sí. Creo que en el programa anterior me dediqué a completar la presentación de lo que yo llamo mi templete griego, que lo componía un profesor de Derecho Comercial, que era José García Vizcaíno, un eminente historiador continental, que eso era lo que bien era, Sergio Bagú, el doctor Rafael Fernando Esquirru, fundador del Museo de Arte Moderno, con muchos antecedentes, trabajó como director cultural de la OEA, y que posteriormente formó una especie de hermandad junto a McIntyre y Rux conmigo. Y finalmente, en el programa anterior he estado dedicado a exaltar la presencia de ese notable historiador de arte y conciencia ética llamado José Emilio Urucúa, a quien todo el mundo conoce con el nombre de Gastón, nombre que el registro civil impidió que le colocaran y que él luego adoptó y que todo el mundo aceptó como tal. Nadie lo conoce por ese nombre de José Emilio, además del nombre de su eminente padre, que era un médico de medicina interna. Hablé particularmente de Gastón, del papel extraordinario que cumplió, porque yo en verdad hice un gran esfuerzo de los años 60 y tantos, primero para que La Boca saliera de ese lugar de aislamiento, después para descubrir el canon de sus grandes maestros, después explicar las condiciones, porque fue un proceso, un desarrollo progresivo. Lo primero que intenté hacer fue preguntarme por qué siempre se hablaba con ese tono de menosprecio del arte de La Boca, como pintoresco, en fin, como una especie de arte pasatista que tenía que decir poco a la historia del arte argentino. De ahí nació la necesidad de empezar a investigar, y fue lo que efectivamente hice durante unos cuantos años. Tuve la fortuna de cruzarme con Osvaldo Spanazzini, con su artículo extraordinario en Viscontea, Un mundo en un barrio, que es una pequeña historia, pero muy interesante. Además era un buen poeta, aunque, como creo que haber dicho acá, tiene una especie de prejuicio con respecto a quienes eran los grandes artistas, y no estaban incluidos nada menos que el fundador de la escuela, Alfredo Lázaro, y tampoco Benito Quinquela Martín, porque tenía una idea muy vinculada al concepto de lo estilístico que representaba el arte metropolitano. Y luego, pasando los años, hubo un episodio extraordinario del año 86, que creo que también referí, cuando en Mar del Plata, el Museo Sívori junto a la Galería Feldman organizó una exposición de La Boca en Mar del Plata, que fue una extraordinaria exposición, en la que el crítico Cyril Chierico presentó un pequeño pero valiosísimo opúsculo, en el que después de muchos años, cuando investigué, me di cuenta que pensábamos lo mismo.
La única diferencia entre nosotros fue que él no se animó a dar el paso que yo di a propósito, si este es el canon, y porque incluía algunos grandes maestros que habían, como digo a veces, habían estado pintando en la Boca, pero no se sentían hombre de la Boca, los atraía su pintoresquismo, la particularidad, ese ensamble, esa identidad tan personal vinculada al río y al trabajo que era el arte de la Boca. Así que esa fue la primera etapa. Y llegado en ese punto, ya con el canon claramente determinado, empecé a estudiar cómo se desarrolló esa sociabilidad. La Boca se empezó a poblar alrededor de la tercera década del siglo XIX y fue crecientemente acercando masas inmigratorias hasta que allá por 1870 tuvo identidad jurisdiccional, y a principios del siglo siguiente, cuando apareció Lázaro, empezó a desarrollarse esa escuela maravillosa que culminaría alrededor de los 50, 60 del siglo XX. Todo eso estaba claro, pero costaba que se lo reconociera. Y así fue como, casualmente, en la primera década de este siglo, habiendo conocido al doctor Burkuga, nos hicimos muy amigos, de algún modo yo era su referente profesional, igual que lo fui en todos los casos. Siempre dije que todas mis aproximaciones comenzaron por mi profesión y después se convirtieron en amistades y muchas veces en verdaderas íntimas amistades. Porque tanto con Esquirro y con Burkuga, que fueron los dos grandes coraceros que tuve a mi lado en un momento dado, llegué por ese medio. Fui su asistente profesional y el tiempo dejó de lado esa condición y lo que se convirtió en central fue nuestra profunda identificación con el mundo artístico. Pasó eso con Burkuga, pero con una diferencia. Ya Rafael había iniciado el reconocimiento, digamos, de lo que significa ese aporte, en cuanto dijo que yo había sido el bautista del arte de la Boca y todo lo demás. Pero Rafael se manejaba en el lugar crítico, escribía sus artículos, pero ya estaba como algo retirado. En cambio, en el año 2009, cuando vino Gastón Burkuga a casa y compartió una cena conmigo y conoció la colección, la sorpresa de él, la sorpresa que le paró a ver en esa cuadrera obras de esa calidad, lo llevaron a declarar así. Es una especie, así como Arturo dijo, vos creo que naciste para escribir este libro, Gastón dijo, mirá, Carlos, yo viendo esto tendría que volver a escribir la historia del arte de la Boca. Y a partir de ahí empezó a trabajar conmigo. Nunca abiertamente manifestó la idea de escuela, yo respeto eso, pues es su reparo, pero de hecho trabajó como si subía su existencia. Bueno, en el año 2010, con los fastos del centenario, ¿sí? En el año 2010, el día 21 de julio, fecha que recuerdo muy bien porque es el nacimiento de mi primer nieto, Gastón se llegó hasta mi casa con un historiador, no crítico, un historiador. Era el titular de la cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Udine, al que él me lo definió como el historiador más importante de Italia. Y creo, dijo Agrego, y creo que no exagero mucho si digo también que de toda Europa occidental. Conocía muy a fondo el arte latinoamericano. Y bueno, nos hicimos muy amigos con Mario, que como estaba muy vinculado al Instituto Italiano de Cultura, venía habitualmente desde el año que nos conocimos, hasta del 2010, durante 4 años, al 2013, a Buenos Aires por razones profesionales. Y nos encontrábamos, compartíamos algún almuerzo, yo concurría a los eventos que se organizaban en el instituto, y a los del Coliseo, y fuimos a hacer una amistad interesante que se refleja en la abundante correspondencia, no digo epistolar tradicional, sino informática que tenemos. Yo tengo una carpeta muy alta de correspondencia. A mí me costó llegar al mundo informático, pero a partir del 2002 empecé a mantener, sobre todo con el doctor Burkuga, con Mario Sartor, con distintas personalidades, con Stefano Petroni, que era un historiador italiano que había escrito en Italia un trabajo sobre Lázaro y que debía tener 500 páginas, que me las hizo conocer y vino a Buenos Aires y compartimos también algún evento, en fin, cosas que fue dándome la posibilidad de la vida. Pero
pero ahí Gastón quedó muy identificado con la cuestión boquense. Pero había algunos reparos que tenían que ver con la condición de, como siempre digo, de gran magnitud del arte metropolitano, porque no era lo mismo que dijera Rafael lo que había dicho de una página que escribía, que él, que era el centro, era el planeta por el que circulaba toda la historia del arte. Y bueno, y a propósito de eso, en el año 2013 acababa de aparecer el libro, La Escuela de Arte y la Voz de Grandes Maestros, y nos encontramos en un almuerzo con Mario, que se volvía a Italia, y se volvía para no retornarse a Argentina porque se estaba jubilando. Y además se interrumpió la correspondencia electrónica porque él era una especie de campesino, y cuando se jubiló, se retiró a su pequeño pueblo, dijo, pero me contó algunas cosas que yo ahora cuando venía para acá las recordé. Por ejemplo, que nunca hay cosas que no las pregunté, pero seguramente él vivía bastante alejado del lugar donde funcionaba la Universidad de Artes de Udine, porque me comentaba que para hacer economía con sus ingresos, que no deben ser bastante austeros, él dormía en el piso, se quedaba durante la semana durmiendo en el piso de una salita que tenía asignada en la universidad. Otra cosa que me acuerdo que me comentó allá por el 2012 o 13, pero no tiene que ver, pero sí con procesos inclusive similares que estamos viendo, lo que estaba sucediendo en Italia. Dice Carlos, en una carta desesperado, me estoy jubilando, no sé cómo voy a poder mantener a mis hijos, porque habían perdido el trabajo, eran un doctor en antropología y estaban trabajando de heladeros, porque habían cerrado las universidades sanitarias, un fenómeno bastante parecido al que está sucediendo en Argentina hoy. Y entonces, cuando se lleva el libro, Mario me dijo dos cosas: lo voy a leer completamente y te voy a hacer conocer lo que opino. Y además me dijo, voy a decirle a una discípula mía que escriba una recensión del libro, cosa que hizo y escribió Silvia Pinna, una historiadora en una revista europea importante, cuyo nombre se fue de mi memoria, y en el momento en que vuelve a Italia, me escribe una carta, que no por pedantería, sino porque creo que en la charla anterior hice referencia, en fin, a esa posición media sofisticada y media hegemónica que defendieron las erinias, las famosas erinias, las historiadoras. Y entonces dije, creo que es pertinente que yo, cosa que creo que va a hacer ahora, Roque Vega, leyera la parte en la que hace un comentario del libro, no la recensión, el comentario, porque ahí también hace referencia al papel que cumplieron los historiadores tradicionales en la época en que él conoció la historia de arte argentino, y que de algún modo continúan estas mujeres, porque antes eran todos hombres, pero hoy en la actualidad la historia del arte está el poder, digamos, una mirada femenina, ¿no? La mirada hace cosas que a mí no me desagrada para nada, pero tiene un énfasis que no es propia, y sobre todo cierto dogmatismo. Por eso quería ver si Roque podía leer esa parte. Sí, voy a leer acá la parte que mandó Mario Sartor, y dice: leí tu libro, todo. Es un libro buenísimo, en todo sentido. Aprecié, no sabes cuánto, tu actitud tan poco académica, pero tan eficaz, de llamar las cosas con su nombre y decir lo que los investigadores argentinos contemporáneos no tienen el coraje de decir, acerca de las opiniones de muchos viejos maestros investigadores, que en varias ocasiones se equivocaron o escribieron prevenidos ciertas cosas. Espero que el libro haya todo el éxito que se merece, no solamente en lo que se refiere a la justicia histórica que rindes a los pintores boquenses, sino también en lo que se refiere al análisis crítico y a la revisión historiográfica. Una ex alumna mía, ahora investigadora, hará un artículo sobre tu trabajo y verás que sabrá subrayar lo novedoso e importante de tu libro. Una vez más,
Todas mis felicitaciones, un fuerte abrazo, Mario Sarto. Bueno, yo esto simplemente quería hacerlo conocer para que se vea que este énfasis mío no es una opinión caprichosa ni prejuiciosa, sino simplemente refleja que hay una herencia y hay un punto de partida que yo lo ubico claramente en el año 1940. Acá hubo un eminente profesor que fue el profesor Julio Pairó, que ese año, creo que ya hablé del tema, en una exposición donde se celebraba lo que se suponía eran los 50 primeros años del arte boquense, en la revista Sur, el número 67, allá por abril marzo o abril del año 1940, hizo una lapidaria interpretación del fenómeno de la boca. Era como que si hubiera todo un espejo reversado y dijera todo lo contrario de lo que era realidad. O sea, y de ese momento en adelante pasó lo que pasó, y por eso es que Mario, con mucha justicia, dice lo que dice. Y hoy esa tradición continúa. Yo creo que también, porque no sé qué es lo que dije y lo que no dije en este siglo de charlas. Carlos, me interesa, ya que te tengo acá cerquita, te puedo tocar. ¿Cómo hiciste esa selección? ¿Cómo fue que fuiste decantando en esa selección de estos maestros que para vos marcan el canon y marcan una coherencia en esta perspectiva? Que podríamos decir, Escuela de París, Escuela de la Boca y Escuela de Nueva York, marcadas más o menos en las mismas épocas, Sí. o la de Nueva York posteriormente, pero con ese concepto de escuela, como podemos hablar de una escuela de París o la escuela de Nueva York, que se habló tanto con el expresionismo abstracto, bueno, ¿cómo fue que caíste en esa referencia y en esos Bien. cánones, ¿no? La interpretación mía es otra, porque la escuela de París y la escuela de Nueva York se la designa como a contrario sensu, escuelas porque no hay otra expresión, igual como Rafael habló de la Escuela de Buenos Aires, claro. es como hace referencia a un lugar histórico genérico que todos aquellos artistas que no pertenecen a los grandes vistas, Sí. son a la escuela de París. En el caso de la Boca se da un fenómeno mucho más complejo, porque alrededor de esos 3,5 kilómetros, que era la superficie de la Boca, se creó un mundo, un país propio, con leyes propias, y tan propias que, por ejemplo, ya que creo que también lo dije, Sí. en el año 1902 un periodista se acercó con la idea de poder descubrir algunas claves de la vida de esa comunidad y se tuvo que retirar después de varias horas desalentado porque no había entendido nada. O sea que eso era un país donde desde el lenguaje hasta la vestimenta, las comidas y la mirada, todo coincidía. Esa es la gran diferencia que hay entre, creo yo, que debe ser un caso único. Medio me trajo a colación, yo soy un contador público, Sí. curioso que se ha metido en muchos temas y no digo que toco de oído, pero no puedo ponerme. Pero vi algún vínculo con la escuela de Barbizon, por ejemplo. Porque ahí sí había una localización. No sé, fuera de Fontainebleau, Sí. de París, de Fontainebleau, se reunió una cantidad de artistas, estos extraordinarios artistas, que reaccionaron contra el neoclasicismo, Claro. con el romanticismo, y desarrollaron un arte extraordinario, a mi modo de ver. Fueron antecedentes de los Macchiavelli, fueron antecedentes históricos, porque esto sucedió entre el 30 y el 70, Sí. creo. Los Macchiavelli se estaban desarrollando por no sé cuántos puntos de contacto podía haber, y los impresionistas aparecerían todavía un poco más tarde. Pero ese concepto esencial lo trae a la Argentina Lázari, No. de los Macchiavelli. Sí, los Macchiavelli sí, los trae Lázari. Claro. Pero no, yo iba a otra cosa, que la escuela de la Boca es escuela no en el mismo sentido que son las escuelas de París, Sí. sino que hay una especie de unidad. La Boca era un mundo aislado en el idioma, en los hábitos, en las relaciones con el trabajo, en las comidas, Eso no lo... y no- también en la pintura, porque es el único lugar donde se construyó una identidad a partir de la necesidad de Pero- reparar una pérdida. Está bien, Carlos, pero ahora, en base a esa pérdida de la inmigración, hay un punto en común específicamente con una determinada región de Italia. Claro, ¿O no? no, sí, bueno, pero está claro, ¿Ves? de ahí vienen, Claro. pero lo demás se desarrolla, porque en realidad de Génova vinieron muchísimos más, Claro. pero en ese mundo
se dio una conjugación de valores, situación, apariciones y además esa coincidencia en que aparecieron una cantidad de extraordinarios artistas al mismo tiempo, porque fue un fenómeno histórico al que hay que agregar la aparición de Victorica, que cuando vino a Buenos Aires sintió que su lugar estaba en la Boca. Escribió una frase maravillosa donde decía que se pintaba con la sangre de los crepúsculos, Victorica, y siempre se sintió, a pesar de que el arte metropolitano pretende recuperarlo, y el propio Pairó, cuando hace esa crítica del año 40, lo rescata como que es uno de los grandes de ahí, pero no en tanto que artista... Y porque hay también ahí un proceso cercano, más a París, a través de Victorica, con los navís, y puede ser que mismo Pairó esté con una retina y una forma de pensar mucho más cercana a ese conocimiento que traía Victorica, que a lo que se estaba gestando desde un campo popular y desde una necesidad de expresión de la propia Boca, ¿no? Perdón, pero sí, en realidad el aporte de Victorica es como si uno lo incluye porque esa cocina bohemia que pintó y algunas otras cosas, pero es el único de los artistas bohemios que no es boquense y que en el fondo pertenece a otro reino, que no es el de esos trabajadores, porque fuera de Quinquela, que ya sabemos, según yo expliqué y a mi entender es así, el hijo de Alvear, que tenía el porvenir asegurado, todos los demás eran trabajadores. Salvo Daneri, podríamos decir. Bueno, pero Neri era clase media. Yo lo analicé también. Él vivía otras cosas y no se sentía boquense. Claro. Ahí explico, pero no importaba que no se sintiera boquense, porque él pintó el mundo boquense. En cambio, Victorica, no, salvo esa obra magnífica, pintó pocas cosas boquenses, pero pertenecía a ese mundo. La gran señal del mundo boquense la dieron Quinquela con pero hay una linda mirada desde esos balcones de la sí, también, porque era un gran artista. Del río, que hay una linda paralelismo entre la mirada de la cámara y la mirada de Victorica, mirando casi desde la misma perspectiva, ¿no? El riachuelo. Uno con una poética mucho más lírica. Yo no coincido tanto. Yo lo que creo es que eso le llamaba la atención y lo pintó por ese balcón. Puede ser de la Boca, como puede ser el lugar español. Seguro. La cocina bohemia es otra cosa. Pero realmente el caso central pasa por otro lado. El eje de todo el arte boquense es eso, la construcción de un imaginario que no se dio ni en la Escuela de París. En el caso de Barbizon hay ciertas cosas interesantes en el sentido que todos trabajan en un mismo lugar, esa reacción, esa recuperación de la mirada de la naturaleza, todos grandes, Millet, Corot, qué sé yo, Rousseau. A mí me pasó una cosa increíble en el año 19 con un cuadro de Rousseau, de Théodore Rousseau. Yo había concurrido a un acto muy importante en el Museo de Bellas Artes. Estaba parado en el flanco izquierdo del museo, en la planta baja, y bueno, estaban perorando ahí, una muchedumbre había. Y de pronto descubrí que el primer cuadro que estaba ahí, a 15 metros, se llamaba El manantial. Después me acerqué, era un cuadro de Théodore Rousseau extraordinario. El habanero. No, perdón, dije Théodore Rousseau. No era Théodore Rousseau, no, perdón, me equivoqué. No era Rousseau, no me equivoqué. No recuerdo el nombre de ese pintor. Había dos. Y bueno, me olvidé en este momento. Lo que quiero decir es otra cosa. Era un cuadro, un refinamiento tal. No era Rousseau, esas cosas que pasan. La escuela Barbizon, bueno, me acuerdo de Millet, me acuerdo de Corotti, me acuerdo de esa escuela. Tengo 6 grabados de Charles Dogny, originales, maravillosos, que compré en Santé. Bueno, pero ahí en el museo. En el museo vi ese cuadro en medio de Chacha y después había, no lo voy a nombrar, un artista argentino en el segundo piso, que había unos enormes telones que no eran solianos, y caminé por 50 obras y no llegaba a un punto de lo que había visto con ese cuadro Manantial, que era una maravilla de arte. Eran pintores extraordinarios. Y a propósito de eso, yo establecí relaciones con la Escuela de la Boca, en el sentido de que la mirada era relativamente parecida, y hasta me tomé el atrevimiento de notarlo porque es curioso.
leyendo una enciclopedia mundial de 10 tomos maravillosos sobre la historia del arte, que creo la publicó Espasa, encontré una cosa imperdible que escribió a propósito de la escuela de Barbizon, el conde Emilio en Nieuwerkerque. Esto lo podía haber escrito Pairó o cualquiera de ellos, perdón. Nosotros acá. Esto es pintura de demócratas, dice, de hombres que no cambian de ropa y que quieren imponerse a la gente del mundo. Este arte me desagrada y me disgusta. Hablando sobre los pintores de Barbizon, o sea, hablando sobre los pintores de la Boca. Era pintura de demócratas. Y bueno, con esa mirada también miraron al arte de la Boca. Esa cosa clasista. Por eso digo que hay una relación. Yo creo que sí, claro. Inclusive del pensamiento. Y esto me llevaría a otro tema. Ahora, ¿y por qué no incorporó ahí a Santiago Estañaro? No, porque Santiago Estañaro, venía pensando en este momento por Estañaro, por otra cosa. Sí. Porque yo pensaba desarrollar un poco el porqué la historiografía de la Boca, que es breve, sí, y se compone básicamente del extraordinario trabajo de Graciela Silvestre, El color del río, y los aportes que en el terreno de lo documental, de lo monumental y lo anacrónico hizo Busic, y no mucho más que eso. Después no sé si hay un lugar para mi libro, pero es muy pobre en el sentido de elementos para de tomar. La bibliografía que se le ha dedicado. Ahora, eso es esa. Pero usted mencionó lo de Estañaro, y yo venía pensando en algo, pero quería desarrollar primero la idea. Venía hablando de eso. Sí. ¿Cómo fue primero que descubrí el canon? Sí. Después la historia social, política, económica, cultural y artística de la Boca. Y el tercer eslabón del problema era preguntarme, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si tuvo la Boca un historiador como fue Antonio Busic, no quedó claro que en la Boca había sucedido algo tan importante. Y yo llegué a la conclusión que la razón fundamental es porque, y creo que lo dije en alguna segunda, tercera charla, de que la historia de la Boca se escribe dentro de la historia nacional. Sí. Y consecuentemente sucedió que en relación a esto, cuando se funda la Ateneo en el año 26, el manifiesto liminar del Ateneo es un manifiesto que parece extraído de los textos de Echeverría, de Alberdi, de Mármol, de cualquiera de ellos, porque es una celebración del liberalismo, del libre cambio, qué sé yo. Y con esa mirada, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de ver una colección muy interesante desde el punto de vista histórico, la vida del Ateneo, que creo que arranca en el 37 y termina en el 42, eran revistas trimestrales, creo que aparecieron 21 o 22. Pero ahí estaba también la cámara. Pero no, quiero decir esto. Y toda esa serie se desarrolla a partir de la mirada liberal. Yo tuve en mis manos, encuadernadas, esos 5 años, y uno no ve en ningún momento una referencia a un inmigrante, no hay un apellido italiano. Y todas son celebraciones de Alberdi, celebraciones de Mitres. Y digo, pero con esta mirada no van a descubrir nunca lo que pasó en la Boca. Claro. Y más, en el último de los números, ahora que lo nombré Estañaro, y venía pensándolo en este momento, recuerdo que hay la fotografía, Estañaro había muerto en el 18, claro, así que hacía 23 o 24 años que estaba fallecido, y entonces aparece un cuadro del año 16, una vista de puerto, muy particular, porque en realidad tampoco estaba identificado con la conciencia esa de los grandes maestros. No hubiera podido integrar nunca el canon porque él no sentía eso. Pero bueno, y el que hace el comentario sobre la reproducción del cuadro dice que Santiago Estañaro integra la escuela de Ramón Silva. Digo, pero ¿cómo la escuela de Ramón Silva? ¿Qué tiene que ver Ramón Silva con Santiago Estañaro? Pero había una identificación tan fuerte, sí, con la mirada metropolitana, que definían a los pintores de la Boca desde el punto de vista del estilo. Y eso demuestra que efectivamente fue así. Por eso el que rompió lanzas con todo eso fui yo, cuando en este momento, en el segundo momento, me dediqué a tratar de explicarme por qué esos grandes maestros
vivieron tan humildemente, aislados. El propio La Cámara, y yo tuve posibilidad de escuchar de su hijo estas palabras. No sé si las pronuncié porque tiene una buena palabra en medio, pero las dijo el hijo de La Cámara, no yo. En los únicos 10 minutos que pude hablar con el hijo de La Cámara, en una circunstancia muy desgraciada, que no la voy a narrar porque hacía mi vida profesional, estamos en una delegación de impuestos, y entonces tuve 5 minutos a sola con él. Yo no había ido, yo iba en representación de él, pero con un tercero que era un galerista. Y entonces digo, dígame, bueno, me dijo 2 o 3 cosas. Digo, ¿y su padre cómo fue? Su padre, bueno, la relación con mi padre no era muy buena, me dijo. Pero eso sí, siempre traía a casa unas manzanas cara sucias y decía, primero las voy a pintar y no las toque a nadie, porque las manzanas son de Ariel, que era él, el hijo. Y la última cosa que me dijo es esta, y sé que fue así. Los familiares al final de su vida, que la cámara murió en el 51, le decían, pero ¿por qué no firmás los cuadros? Porque hubo muchos cuadros que no los había firmado en la última etapa. Y entonces dijo, ¿y para qué los voy a firmar? ¿A quién le va a interesar mi pintura cuando yo muera? Y lo último que, perdón, se puede decir, porque es un sic, así fue, o dixit, mejor dicho, dijo, como yo nunca fui chupaculo de ningún crítico, a mí no me conocen. Eso lo dijo Fortunato La Cámara. Y a propósito de eso, porque mi vida es una cadena de cosas, voy a agregar algo que tiene que ver con La Cámara, pero con La Cámara del 51. En el año 1990, el doctor Alberto Altamirano me invitó a un evento en el Rotary Club que funcionaba en la calle Martín Rodríguez, donde hay un consejo vecinal o una escuela de niños, no recuerdo muy bien. Fue la única vez que fui a un evento de esa naturaleza. Y me pasó algo curioso. ¿Y qué fue lo que me pasó? Que yo estaba compartiendo el NAPE y demás, y el doctor Altamirano me presenta a un doctor José Jurisic, médico. Y empezamos a hablar un poco de arte, y surgió de él el tema. Me dice, yo en el año 51 era practicante en el Hospital Argerich. Y recuerdo muy bien cuando llegó a La Cámara acompañado por alguien. La Cámara murió en el 51. Y a mí se me hace que debía tener episodios de depresión, debía ser hipertenso, se me ocurre a mí. Y se ve que llegaron con la idea de que, bueno, que lo revisaran, claro, y le dieran una alta, pero decidieron dejarlo internado. Entonces me acuerdo que el doctor Jurisic dijo, y la persona que lo acompañaba, le tuvimos que dar las monedas para que viajara porque no tenía dinero para volver a la casa. Que sería el hijo. Yo creo que sería el hijo. Claro. Después me enteré, creo, no sé porque yo ya perdí el rastro, de que el hijo creo que ganó una grande. Sí. Sí, me dijeron, yo no sé eso, yo no sé, pero en ese momento, en el 51, no solo no había ganado una grande, sino que ni siquiera una chica había ganado, porque estaba en esa situación. Casi todos ellos. Casi todos, bueno, por eso digo, usted me preguntó el canon. El canon, yo no era experto, de tanto mirar, yo empecé a mirar arte boquense a mediados de los 60 y veía, y para mí, yo construí el canon a mi manera, pensando que era así, y terminé de conformarlo cuando, vuelvo a repetir, Quirico escribió ese artículo, agregó a Pacenza, sí, agregó a Marx, agregó inclusive a Colidaino, y yo dije, no, estos eran pintores artistas que pintaron en la boca, claro, pero no eran artistas de la boca. Claro. Y decidí dejarlos, y yo creo que esa mirada, ya pasaron de este canon, ya pasaron, no sé, 30 y pico, 40 años, y está firme porque algunos en algún momento quisieron acercarse y decir, pero mirá acá, este tal, ¿por qué no está? Sí. No, por la calidad, por la persistencia, por la permanencia, yo creo que ese canon es inamovible. Bueno, y el otro, como le decía, la tercera parte la conforman la historiografía, y es el aspecto en el que yo creo pude hacer algún aporte, y es lo que retomó Bruguga. Y en este libro, que tiene a su disposición Roque, leí la primera línea de mi libro, porque creí que había dicho lo que había dicho. Yo ahí digo que el arte argentino, si lo quiere leer, porque
donde empieza el libro es como admonitorio, y yo creo que eso tuvo mucho en cuenta el propio Gastón Urúa para comprender que eso era así, que el arte argentino va a continuar escrito con un solo ojo, que no es de un cíclope. Ahí me parece, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Prólogo. No, un poquito más adelante cuando empieza. Presentación. Después de esto debiera ser, ¿no? Un poco más adelante. Ahí debe empezar. Ahí debe empezar. Ahí debiera empezar. ¿Qué dice ahí arriba? Dice... Pero esa no es la página con la que empieza el libro. Acá debe faltar... Clave y discusión de su existencia. No, perdón. No, me parece interesante porque define un poco... Mientras tanto te comento, Andrés, o sea, en los artículos de España Sí. Está ese canon y decís en esos famosos artículos que salieron en España, Sí. Son los 10 y no hay más. Sí, yo creo que sí. Es textual lo que decís Sí, en España, sí, sí. estos son los 10 y no hay más. Y este es el primer párrafo que hacía alusión, efectivamente está de esta mano. Cuando empecé a escribir este libro, que tiene 400 y pico de páginas, puse clave y discusión a propósito de su existencia. Y escribí, la historia de la pintura nacional continuará escrita con un solo ojo, que no es el de un cíclope, hasta que reexamine el papel que ocupó en ella el arte de la boca. Y está más presente que nunca hoy. Eso. Por fortuna estamos cerca de coronar, no quiero adelantar nada, de coronar el reconocimiento, pero es nada más que una cercanía que puede ser un infinito kafkiano. No, yo creo que la propia obra armó su camino. Y la falta también de perspectiva, de país, de proyecto, marcó también una pauta de mirarse siempre afuera y no adentro. Entonces, en ese sentido, tanto artistas como historiadores, como críticos, pocos coleccionistas, supieron ver ese perfil. Prefirieron siempre comprar afuera, más seguro que comprar adentro. No hubo un proyecto de armar como los uruguayos, como los brasileros, como los chilenos. Pero el problema es que la Boca siempre fue un lugar revulsivo. La Boca, no hay que olvidarse de la Boca, la quisieron hacer desaparecer. Y la negaron históricamente. Y hoy estamos hablando de la Boca. La Boca es un barrio residual, porque es una especie de grano que todavía está vivo, que viene del siglo XIX. Ahí se aprobó la jornada de 8 horas, se hizo sonar la campana. El primer diputado socialista. Bueno, el primer cuadro, claro, que para mí lo pintó Santiago Stagnaro de la modernidad, porque en el año 24, o sea, 11 años después. Los estatutos a los artistas plásticos, a los escultores, claro, escritos por Stagnaro. Por eso hay una cantidad de cosas milagrosas que logró la Boca, porque era un pequeño país con identidad propia y con un potencial espiritual extraordinario. Y eso es lo que... Y por eso se limitaron a hacer interpretaciones desde el estilo, y por eso llegó el impresionismo acá, que nació en el 76, llegó en 1902 con Malarro, porque era de distancia histórica y geográfica que había. Y la Boca nunca se atuvo a ese tipo de problema, inclusive porque sus alumnos no tenían la cabeza llena de ideas sobre el arte, sino que cuando perdieron lo básico empezaron a trabajar en el lugar y a construir pero mismo dentro de imaginario de ese canon, yo puedo ver desde una perspectiva más desde el campo plástico, no desde la historiografía, como que también podemos hacer subdivisiones, ¿no? Porque Quinquela en cierta medida tiene una referencia y una actitud y una forma de ver que, si bien fue marcada por este maestro en común que tuvieron ellos como Lázari, tiene una impronta que está más sobre la referencia de la expresión y del sentir, que de una actitud plástica. Sí. Victorica ahí
toma otra, podríamos decir, pero, otra columna. No, Victorica viene ya muy formado. Claro, por y eso digo, yo tengo cuadros de Victorica que los pintó a los 20 años. O sea, ella vino formado en Francia y era eso. Pero es verdad lo que dice. Y además esta característica, todos nacieron de esa matriz común que fue Lázari, pero ninguno de ellos es idéntico al otro. Después, todos ellos Carlos, son yo veo como distintos. una reminiscencia poética y más ingenua por ahí, pero por la pureza, a Rosso y a Menghi. O sea, pero claro que sí. Y ahí tenemos Claro. en ese sentido toda Claro. una cantidad de áreas y de alternativas Claro. a seguir y a proyectar que son Mi riquísimas, querido ¿no? maestro y amigo Héctor Miguel Ángeli escribió en la revista Lira en el año 69, creo que fue un artículo maravilloso parangonando el arte de la cámara, el arte de Menghi, esos interiores, esos lugares pintados. Uno con los holandeses, Sí. era la cámara, y el otro con los románticos, Ujú. eran esos. Claro. Y yo en mi libro, en ese libro, Sí. es todo estudio de lo único que casi dirigido por un dios báquico escribí desde la poesía es la biografía de Rosso, que me pareció era un ser Claro. bastante infantil, Rosso, Ingenuo, claro, muy pureza. ingenuo, al que el hecho de que tanto le gustara el bandoneón y demás, de algún modo lo arregló porque parecía que era un pintor dominguero, que era un pintor importante. Ujú. Y yo destaqué mucho algo en particular. Rosso se muda en el año 40 a Bernal. Yo estuve con un muy distinguido abogado peronista que vivía en la calle Chaco de Bernal, en la parte de atrás de la casa de Rosso. Y como Rosso no tenía hijos, lo había adoptado como hijo a él. Y más, fundaron un grupo cultural, el taller, me enteré de muchas cosas. Pero algo central que se destaca, yo tengo algunas obras de Rosso pintadas en la Boca, donde pinta la inundación. El agua como elemento angustiante, invasor, destructor. Y luego va a vivir a Bernal y pinta la costanera al modo que pintaban los impresionistas para celebrar la vida. Las dos visiones de Rosso. Entonces, a partir de ahí, escribí toda la biografía de Rosso. Ahí tenemos también un punto interesante. Estamos creo que el lunes, ese es el Día del Inmigrante Italiano, el 3 de junio. Y casi toda esa camada inmigratoria iban a buscar tierras más altas, mejor agua, y Claro. se iban a Bernal. O sea, Claro. muchos de los habitantes de La Boca se la fueron cosa era a vivir así. para... Cuando la gente de la Boca hacía fortuna, se iba a Barracas o a Flores. Cuando la gente de la Boca se mudaba de la Boca, iba a Quilmes, a Claro. Bernal o a Lanús. Claro. Eran destinos marcadísimos. Muchos de nuestros queridos abuelos hicieron ese recorrido. Bueno, otra referencia que para aprovechar y para jugar. No sé cuántos minutos tenemos, Roque. Sí, nos están faltando 7 minutos. Bueno, estamos perfectos. En principio, lo que dijo Roque, agradecerte todo este tiempo. Es fantástico poder hablar con la referencia viva de esa hermosa república y con el afecto y con el conocimiento y además con esto clave, ¿no? Que son los datos, las precisiones, una experiencia de búsqueda de lo que es la historia de la pintura de la Boca. Pero yo creo que también le estuviste dedicando un tiempo a los escultores y Sí. hay una referencia también que como diría otro amigo, Rubén Insúa, estaba ligada también a la poesía, al teatro, a la escultura, en este caso con Capurro, con el mismo hermano que tuviste contacto vos, con Orlando Estañaro. Sí, perdón. Pero no llegan a ese nivel que ves en... No es que no llegan. Es que, por definición, yo también creo que lo he dicho acá, Sí. en mi entender, la escultura es un género universal. Yo, siempre volviendo a hablar de Estañaro, recuerdo, yo le compré a la familia Estañaro 2 quinquelas, algún policato hermosos y demás.
Y en un momento dado, Irma, que era La nuera. la nuera, me ofreció toda la colección, por razones no bien de caso, Sí. no la pude comprar, pero recuerdo haber estado ahí y haber encontrado un yeso de Facundo Quiroga, hecho por ¿Santiago o por por Santiago, Orlando? por, no, no, por Santiago. Uno decía, y además referencia a la patria y todo. Santiago había nacido en Montevideo, Sí. y también era igual que Victorica, no tenía esa impronta, nunca pintó, él pintó algunas cosas del puerto, pero yo creí haber visto en Santiago, primero arte social, Sí. después una vinculación con la escuela alemana, Sí. y con la pintura clásica. Era como era un vientre en ebullición que tenía 30 años y Claro, no tuvo la oportunidad claro, de madurar, claro. pero dejó testimonio en un Claro. autorretrato, y sobre todo con el Pierrot Tango, Claro. que es una obra extraordinaria, Claro. de a dónde podía haber llegado. No, increíble. Le decían el pequeño Leonardo. El pequeño Leonardo, Bueno, ¿no? Porque pero, desarrolló... Está bien, pero digamos, que desarrolló- lo haya dicho Bueno, Quinquela sí. o Filiberto, no da como para que uno crea que esté hablando. Era una cosa simbólica, Bueno, porque no sabían qué era. pero ni siempre yo Leonardo. me replanteé, Carlos, que como una criatura, porque si hoy lo ve, 16, 17 años, haber llegado a ser secretario del gremio de caldereros. No, perdón, porque era un tipo talentosísimo. 17 Él fue, años, sí, o sea, es sí, increíble sí. haber venido de Montevideo. No fueron los más... Me dejas más problema. tranquilo. Me dejas más tranquilo. tiene un problema porque los nacionalistas, pero- con los pero- masones y los pero- nacionalistas hay que mandarlo pero, los psicoanalistas. pero era de una referencia pero, liberal pero, ahí, sí, siguiendo pero- los cánones, Era hablando de bibliotecario. cánones de Sí, Ricardo Rojas, sí, articularon sí. toda una visión nacionalista Pero con él Quinquela. sí, pero no. Quinquela no. Esto de tener el estatuto al artista plástico Sí, argentino, bueno, pero era un o sea, tipo muy... estaban muy- con esas consideraciones. Era un sindicalista de pura cepa y muy inteligente, muy leído por su edad. Un tipo, Hacía yo he leído música, poesía, hacía hacía música. música, Sí, era un hombre de varias aptitudes, que lamentablemente, como digo, es un vientre que no pudo dar a luz porque falleció. Claro, muy joven. Seguía mucho la poesía Carriego, leía Claro, los poemas de él, muy claro. Harrigan, toda esa cosa. Pero bueno, lo importante es que seguimos en carrera, estamos procurando ahora llegar al Museo Al de Bellas Museo de Artes. Bellas Artes con esta Estamos- posibilidad que estamos estás en eso, por tener. y las memorias que creo que esta semana termino como para darlas a publicidad. Y la próxima edición del libro. Y la edición del libro está un poco más verde porque habrá que negociar. Está encaminada, pero ahora estoy muy enfocado A las memorias. a las memorias porque pasa el tiempo y uno en un momento va a empezar a flaquear con respecto a los datos. Por ahora no es así, pero No creo. son tantas cosas que hay en No, la cabeza no que... creo. No, el día viernes me pasó una cosa curiosísima que hoy replicó en una persona de la misma manera. A propósito, me desapareció un archivo de Word, pero En se la, fumó. en la computadora. En la- Bueno. Y hoy le desapareció a una médica amiga que me llamó y dice, mira esto, porque yo le pedí auxilio y me dijo, no podía creer lo que pasó lo mío. Así que seguimos trabajando con la boca y bueno, ya veré, Bueno. quizá el próximo sábado. Desde la cabina nos están haciendo... Bueno, algo para cerrar. ¿Querés decir algo? No, básicamente que creo que las grandes cosas están ahí. Me queda pendiente, no, hay dos temas que me quedan pendientes, por eso sí. Más adelante ¿no? haremos un nuevo programa. Yo ahora te quiero decir, pero nos están haciendo señas que ya terminamos. Bien. Nuevamente te lo quiero reiterar, que has engalanado este ciclo. Muy bien. Tu presencia aquí, Gracias. además, junto al maestro Andrés Bestarmayo, que siempre hablamos como dijo, esta vez tuvimos la suerte de que sea en primera persona. Solamente me queda decirte gracias y estás invitado nuevamente para cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Así será. Gracias, Carlos. Lo tendré muy en cuenta. Gracias y ahora sí, Gracias, me estoy Carlos. despidiendo hasta el sábado que viene.